Continuamos con nuestra segunda parte del capítulo del arte griego, teniendo en cuenta que la constitución de una polis griega, o es decir, una ciudad griega, que es lo que significa esta palabra, polis, debería tener en cuenta varios elementos importantes antes de su emplazamiento. El primero de ellos era el militar, ya que preferiblemente la ciudad debería estar ubicada en una montaña alta, con unas empinadas cuestas, con unos precipicios importantes, para beneficiar su defensa en caso de ser atacada. El segundo era el económico, por supuesto, y esta ciudad debería estar ubicada o bien cerca del mar o bien en un cruce de caminos comerciales importante. Y el tercero era el estético, ya que la armonía entre las construcciones humanas y la naturaleza debería buscar la belleza de la vida citadina para la Atenas de la época. Vemos cómo en la parte alta de Atenas, que es lo que traduce realmente Acrópolis, la parte alta de una ciudad, estaban emplazados los templos más importantes de los dioses que protegían la ciudad y sus tesoros. Aquí tenemos el templo de Atenea, el Partenón. Aquí tenemos el templo de Atenea Nike, es mucho más pequeño, ya los veremos con detalle. Y aquí, por ejemplo, el Erechtheion, simplemente para mencionar algunos de ellos. Bien, estamos ante uno de los edificios más importantes y más famosos de la historia del arte occidental. Se trata del Partenón. El Partenón fue construido entre el año 447 y 432 antes de Cristo. Tiene unos 70 metros de largo, unos 30 metros de ancho y unos 10 metros de alto. Como vimos en el anterior video, la escultura de Atenea, la protectora de la ciudad, estaba emplazada en su interior. Contaba con más de 12 metros y una importante decoración muy lujosa y exquisita. Podemos ver pues que este templo contenía la efigie y los tesoros de la divinidad que protegían la ciudad, pero a su vez tenía un adelanto arquitectónico muy importante. El Partenón tenía ciertas correcciones arquitectónicas que procuraban una corrección óptica para quien lo admiraba, y consistían en lo siguiente: el entablamiento, que es esta parte del edificio, estaba ciertamente corregida, simplemente unos centímetros, curvada de esta manera, de tal suerte que evitara que la persona que lo observara tuviera una sensación de curvatura hacia el interior. Asimismo, las 4 columnas de las esquinas eran ciertamente más anchas para buscar un equilibrio óptico, y los espacios entre las columnas se hacían cada vez menores hacia los costados para evitar que las personas vieran que las columnas se agruparan hacia el centro. Así que estas sutilezas, que son realmente de centímetros y casi que imperceptibles para el ojo humano, resultaban siendo muy importantes para Ictinos, que fue el arquitecto constructor del Partenón bajo el mando de Pericles, el gran gobernante de ese inolvidable siglo de oro ateniense, en el cual prosperó la ciudad de un modo económico y artístico como nunca lo había logrado ninguna polis griega antes. Bien, estudiaremos ahora los órdenes arquitectónicos griegos. Debemos tener en cuenta que los órdenes arquitectónicos eran una serie de reglas que los distintos arquitectos llevaron a cabo para la construcción de los distintos templos en conmemoración de los dioses griegos. El primero de los estilos o de los órdenes arquitectónicos es el dórico, luego está el jónico y el corintio. El primero de los órdenes, el dórico, es el más sencillo. Consta de una base o basamento, de un fuste o columna y de un entablamiento.
Bien, la base del orden dórico es sencilla, no tiene mayores elementos. Su fuste o su columna es bastante robusta, así como sus canales, y consta de un elemento bien importante en los órdenes arquitectónicos griegos. Y es esta partecita que está acá, que se llama el capitel. El capitel está compuesto de distintos elementos: del collarino, el equino, el ábaco, este que está acá es el arquitrabe, todo este elemento que está acá es el friso. El friso está compuesto de dos elementos básicos: los triglifos y las metopas. Los triglifos son una especie de columnitas pequeñas que van de a tres, por supuesto, y las metopas son altos relieves que narran ciertos asuntos épicos o ciertas historias de la mitología griega. El orden jónico se diferencia básicamente del dórico en su base, ya que tiene otros elementos, unos elementos más, a saber, el plinto, las escocias y los toros. Su fuste es mucho más estilizado, mucho más delgado que el dórico, así como sus canales, y la diferencia primordial se encuentra en su capitel, ya que el ábaco genera una forma de volutas, que es como reconocemos claramente el orden arquitectónico jónico. No cuenta con triglifos, pero sí con un friso bastante nutrido de altos relieves narrativos, así como el tímpano, que lo tiene la mayoría de los edificios griegos, que es simplemente este frontón en forma triangular. Y por último, el orden arquitectónico corintio, que se diferencia básicamente de los anteriores por su capitel, que tiene decoración de hojas de acanto. Un capitel bastante intrincado, bastante difícil y complejo, realizado solo por maestros artesanos muy experimentados en el trabajo con el mármol y por supuesto con todos los elementos distintivos de un edificio griego, que son altos relieves, narrativos y demás elementos conmemorativos acerca del dios al cual estaba dedicado un templo específico. Bien, estamos ante el Erecteion. Es un pequeño templo en la Acrópolis griega. Fue construido hacia el año 413 a.C. Y tenemos una introducción bien interesante, y es que estas esculturas están haciendo las veces de fustes o de columnas. Estas esculturas en forma de mujeres son llamadas las cariátides. Vemos cómo su dinamismo y su belleza contrastan con los órdenes arquitectónicos que explicamos anteriormente y sostienen todo el peso del edificio en sus cabezas, en estos capiteles, que en ocasiones son compuestos o en ocasiones tienen el orden arquitectónico dórico. Bien, estamos ante el templo de Hera. Está en Pestum o Pesto, construido hacia el 550 a.C. Como podemos ver, es de un orden arquitectónico dórico, ya que tiene el fuste bastante robusto y su capitel es simple, no tiene ni hojas de acanto ni volutas, por lo que podemos concluir que el orden arquitectónico es dórico. Bien, estamos ante el Tolos de Delfos. El tolos es la manera genérica de llamar a estos edificios que tenían base circular, planta circular. Como podemos ver, quedan las ruinas y apenas 3 columnas
del templo original de Delfos, ubicado en esta importantísima ciudad griega. El Tolos de Delfos fue construido hacia el año 380 a.C. Estamos ahora ante el templo de Atenea Nike. Como lo vimos antes, está ubicado en la Acrópolis. Es un pequeño templo en conmemoración de la victoria griega sobre los persas. Fue construido hacia el año 421 a.C. y vemos que consta del orden arquitectónico jónico. ¿Por qué? Por las volutas que tiene en sus capiteles. Este es el altar de Zeus. Como podemos ver, está ubicado en un museo, es el Museo de Pérgamo en Berlín. Fue construido hacia el 197 a.C. y fue una labor bien minuciosa y bien importante la de llevar y reconstruir todo este templo en este importante museo alemán. Por último vemos el Teatro de Epidauro en Delfos. Como vemos, el teatro fue una parte importantísima en el desarrollo del entretenimiento de la sociedad griega. Este teatro fue construido hacia el año 4 a.C. y casi en todas las ciudades griegas se construyó un teatro, ya que era importantísimo para el desarrollo de la poesía y del teatro griego. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido sobre el arte griego y nos veremos en próximas ocasiones para seguir el estudio de la historia del arte universal.